minutos son los que nos separan de las 7 de la tarde, una tarde complicada, podríamos llamarle o no. Bueno, ¿qué nos espera? Porque hay novedades, ¿no?, que tienen que ver con el gabinete y por eso, justo se hizo una escapadita Mariano Tiberger y lo contactamos telefónicamente porque tenemos que hablar y tenemos que analizar este cambio de Nicolás Dujovne. Marian, ¿cómo va? Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, sí, tuvimos que salir todos medio corriendo, era algo que si bien se veía venir desde casi, te diría, la misma noche del domingo cuando se conocieron los resultados de las PASO, se acaba de confirmar la renuncia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Mandó una carta al presidente agradeciéndole todo, diciendo que se hizo lo que se pudo, que se cometieron errores, pero que bueno, que se intentaron corregirlos, pero desde hace algunos días Nicolás Dujovne prácticamente se había dejado de ser el ministro de Hacienda, no tenía más fuerzas para seguir por dos motivos. Primero, porque el resultado electoral de alguna manera demuestra el fracaso de la gestión del gobierno hasta ahora, y por otro lado también porque las medidas económicas que tomó Mauricio Macri en los últimos días, a raíz del resultado electoral, no tenían el apoyo del propio Dujovne, que está llevando adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La semana que viene se esperaba una visita del Fondo Monetario. Dujovne era el funcionario que tenía que recibirlos, y bueno, y él les había manifestado tanto internamente al presidente como también a algunos integrantes del FMI que bueno, que él no estaba de acuerdo y que lo más probable era que la semana que viene ya no estuviera en su cargo. Eso se confirmó hace unos minutos, sí. Y también se confirmó que el reemplazante va a ser el ministro, o el hasta ahora ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, que estaba en la provincia de Neuquén, que acaba de aterrizar en Buenos Aires, lo mandaron a llamar con el Tango 10, sí. Y que está yendo ahora en este momento camino a la quinta presidencial de Olivos para reunirse con el presidente Mauricio Macri. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Digo, hasta ahora las fuentes que hemos consultado del gobierno niegan que vaya a haber más cambios, es decir, que por el momento el único cambio sería el ingreso de Hernán Lacunza como ministro de Hacienda y la salida de Nicolás Dujovne. Por el momento Marcos Peña sigue como jefe de gabinete, más allá de los rumores de toda la semana que también indicaban que el jefe de gabinete iba a dejar su lugar. Bueno, claramente el tema económico es uno de los que más ha estado, ¿no?, complicado en estos últimos días. Perdón, Alejandra, no te escuché bien. No, que decía que justamente más allá de que quizás hay rumores de otros cambios y demás, claramente la economía es uno de los principales puntos que está allí ¿no?, en la preocupación de todos y que más repercusiones ha tenido en estos últimos 5 días. Sí, por supuesto. Evidentemente, no solo la economía se ha vuelto un tema aún más importante después del resultado electoral. Todos vimos lo que sucedió el lunes con la reacción de los mercados. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el gobierno apresurado, pensando básicamente en recomponer su relación o intentar recomponer su relación con ciertos sectores de la clase media que evidentemente le dieron la espalda en las últimas elecciones? Entonces, esas medidas no están en la línea de lo que venía llevando adelante Dujovne. Dujovne, desde hace tiempo, no por una decisión personal, sino también por un acuerdo con el presidente Mauricio Macri y sobre todo con el acuerdo que se había firmado con el Fondo Monetario, habían dispuesto que todo lo que se iba a hacer era para asegurar el déficit cero, es decir, para equilibrar las cuentas de la economía argentina. Eso tuvo un resultado muy claro, que fue que la mayoría de la gente le dio la espalda en las elecciones del domingo. A raíz de los resultados, el presidente decidió desandar de alguna manera ese camino y tomar una serie de medidas, como fue la quita del IVA de la mayoría de los productos de la canasta básica, y las medidas que se tomaron con respecto a los jubilados, al impuesto a las ganancias, que van en contra de lo que venía sosteniendo Dujovne como ministro de Hacienda. A eso se le suma el desgaste, se le suma, digamos, la frustración por el resultado electoral, que no es solo de Dujovne, es de la mayoría de los integrantes del gabinete, pero
poco después del resultado, Duhovne le dijo a Macri que bueno, que él sentía que su tiempo en el ministerio estaba terminado. Uh-huh. No fue fácil encontrarle un reemplazo porque se barajaron otros nombres. De hecho, se habló del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y sus voceros decían que de ninguna manera él iba a aceptar el Ministerio de Hacienda. Nadie que no estuviera hoy por hoy en el gabinete iba a aceptar asumir como ministro de Hacienda, faltando pocos meses para el fin del mandato, y en una situación muy complicada, porque no solo hay que enfrentar una economía que está en una situación crítica, sí, sino también un proceso electoral que condiciona en muchos aspectos las medidas que se toman. Digo, es decir, el gobierno no está pensando solo, o está pensando al mismo tiempo en equilibrar la cuestión económica y al mismo tiempo qué medidas se pueden tomar para recomponer de alguna manera la relación con la clase media. Entonces, uh-huh, en esa disyuntiva es donde realmente está en una situación muy complicada, porque un movimiento que se hace en un sentido puede generar consecuencias en otro sentido. Entonces, la verdad que la situación no es fácil. Habrá que ver qué respuesta, digo, como siempre, tienen los mercados. En este caso, se aprovechó el fin de semana, digo, se hace el sábado, teniendo en cuenta que el día lunes, si bien no es feriado, es un día no muy laboral, particular, digo, no hay bancos, entonces se da un plazo para ver si en el medio puede haber probablemente algunos otros anuncios, algunas nuevas medidas que pueda tomar el ministro Hernán Lacunza ya como ministro de Hacienda a nivel nacional. uh-huh. Bueno, esperaremos por eso entonces y veremos cómo marcha la semana, que claramente ya nos da un anticipo de que va a ser una semana con novedades como lo ha sido esta que estamos dejando, ¿no? Dale, muchas gracias, perdón por la desprolicidad, por salir corriendo y por todas las cuestiones que esto implica, pero bueno, cada uno tiene que atender sus determinados trabajos, así que ahí andamos. Cualquier cosa seguimos en contacto, cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Dale, Mariano, un beso grande, gracias. Beso grande para vos, hasta luego. Ahí estaba Mariano Tiberger contándonos esta novedad, esto que es de último minuto, la renuncia de Nicolás Duhovne en el Ministerio de Hacienda y cubriendo entonces ese cargo Hernán Lacunza. Veremos cómo sigue todo el tema económico y demás en esta querida Argentina. 12 minutos para...